Hola, mi nombre es Vicky, bienvenidos a mi canal. En este espacio hablamos sobre espiritualidad, desarrollo personal, ley de la atracción, mitos y leyendas de la historia y muchas cosas más. En el video de hoy vamos a estar hablando sobre el despertar espiritual, qué es y cómo atravesarlo, por lo menos desde mi experiencia. ¿Qué es el despertar espiritual? Es el paso de un estadio de conciencia a uno más elevado. Vicky, estás hablando en chino, ¿qué estás diciendo? Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Desde el día que nacemos somos educados por la sociedad, por nuestra cultura, por nuestra familia. Empezamos a desarrollar creencias en base a lo aprendido y lo que los demás nos dicen, particularmente nuestros padres. Entonces, muchas de nuestras creencias vienen desde el lado familiar. Pero una vez que nos hacemos un poco más grandes, empezamos a incorporar creencias, ya sea de nuestros amigos, de nuestra escuela, de la universidad, etc. Nuestras creencias generan nuestra realidad. Y cuando estamos dormidos, estamos en una especie de modo víctima, ¿no?, del mundo. Siempre esto me pasa a mí, o ¿por qué me pasa esto a mí? O los demás me hacen cosas, o los demás me hacen mal, o el mundo me hace mal. Siempre nos ponemos como desde un lugar de víctima. Ponernos desde ese lugar de víctima genera que perdamos el control de la creación de nuestra realidad. Cuando entendemos que nuestra realidad es una co-creación entre nosotros y el universo, tomamos el poder de nuestra vida de nuevo y salimos de ese papel de victimización. Ahora bien, ¿cuándo sucede un despertar espiritual? Generalmente un despertar espiritual sucede cuando la persona toca fondo, cuando llega a un límite. El límite puede ser realmente cualquier cosa. Hay gente que tolera mucho más el dolor que otras personas. Pero básicamente es un momento en el cual te cansaste de sufrir o pasar siempre por las mismas situaciones y decidís cambiar. En mi caso personal fue cuando me di cuenta que ya no tenía más amigos, que me llevaba mal con mi familia, y el puntapié, digamos, más doloroso fue cuando corté con mi primer novio, con el cual había desarrollado una relación con mucha dependencia emocional y no me podía ni siquiera mantener en pie. Pero al día de hoy agradezco todas esas situaciones porque me llevaron a ser la persona que soy hoy. Así que gracias. Otra forma de llegar a un despertar espiritual es por inspiración. No es muy común, pero puede pasar, de ver a otra persona que ha cambiado, que está mucho mejor con su vida, que está logrando cosas y que por inspiración me den ganas a mí de cambiar, de ser mejor y que me empiece a interiorizar en herramientas de autoconocimiento. Que ahí vamos a pasar entonces a lo primero que uno tiene que hacer cuando atraviesa un despertar espiritual. Cuando atravesamos un despertar espiritual, lo más importante es el autoconocimiento. ¿Quién soy? Porque estamos en un momento en el cual estoy perdiendo las creencias que me limitan, pero de alguna forma estoy perdiendo mi personalidad con esas creencias que me limitan, porque en realidad las estoy construyendo desde el día que nací. Entonces estoy perdiendo mi personalidad y tengo que volver a encontrarme. Por eso me encuentro en crisis, porque necesito saber quién soy, dónde pertenezco, cuál es mi propósito. Esos siempre son generalmente las preguntas que uno se hace cuando está en un despertar espiritual y entra en este tipo de crisis. Para eso la respuesta es autoconocimiento. En este siglo ya hay muchas herramientas de autoconocimiento, están todas al alcance de la mano. En YouTube hay millones de conferencias que se pueden ver para poder conocerse a uno mismo de mejor manera. Hay quienes utilizan el enneagrama, otras personas utilizan la astrología, otros la numerología, otros la escritura, ¿sí? O sea, hay muchas maneras de conocerse a uno mismo. Entonces, si estás con ganas de conocerte, te recomiendo que empieces a escribir cómo te sentís, empezá a escribir cómo te querés sentir, por qué, ¿sí? Y empezá a pasar tiempo con vos mismo. ¿Qué haces cuando nadie más te está viendo? ¿Qué cosas son las que naturalmente te salen bien? Explorarlas. ¿Con qué cosas se te pasa el tiempo volando? ¿No? Todas esas cosas son muy importantes para entender quiénes somos realmente, nuestra verdadera esencia, cuáles son mis valores, ¿sí? ¿Qué es lo que me hace feliz? Todas esas cosas son muy importantes para conocernos
realmente y conocer nuestra esencia y empezar a explorarnos de alguna manera. El proceso de despertar espiritual es un proceso en donde tenemos que estar muy conscientes de nosotros mismos, ¿sí? Tenemos que ser conscientes de aquellos aspectos de nuestra personalidad que no nos hacen bien, que no nos son funcionales. Por ejemplo, en mi caso era ser muy agresiva, era agresiva y no me servía porque alejaba a las personas, porque las cosas no me salían como yo quería, me enojaba, me frustraba, pasaba mucho tiempo enojada con el mundo, la vida, las personas, conmigo. O sea, era un enojo constante. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Ver qué cosas disparaban esa actitud en mí y ver cómo podía hacer yo para poder cambiar mi actitud con respecto a esa situación. Entonces, tenemos que investigar qué cosas son los detonantes de mis actitudes que no me gustan tanto. Entonces, primero tengo que definir, bueno, qué cosas no me gustan y quiero cambiar. Tengo que hacerme consciente de que no todo el tiempo tengo razón, de que no todo lo que pienso es correcto, de que hay otras posibilidades, ¿sí? Y después aceptarlo y después cambiarlo. Para cambiarlo tengo que ser muy consciente, entonces yo me ponía hasta 6, 7 alarmas en el teléfono por día que me preguntaba, bueno, ¿cómo te sentís ahora? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? ¿Por qué? Porque no era lo suficientemente consciente como para hacerlo yo, que ahora lo hago, pero en ese momento necesitaba una ayuda externa, en este caso el teléfono. Entonces es una muy buena herramienta para poder empezar a ser más consciente de cómo me siento a lo largo del día, en qué cosas estoy pensando, qué cosas estoy haciendo, digamos, es muy importante ser consciente de lo que hago con mi tiempo y cómo estoy actuando con respecto a la vida. Entre los síntomas del despertar espiritual que más causan intriga son estas sincronicidades, como por ejemplo ver números repetidos, o pensar en alguien y que te llame, o soñar algo y que después pase. Digamos que hay como esta mística dentro del despertar espiritual. Pero lo que quiero decir con esto es que no se queden tanto en esa mística. Yo sé que es divertido, está buenísimo ver 222, 111, a mí me encanta, o sea, siento que son señales del universo. Pero, digamos, son señales. Si vos no haces nada con esa señal, se queda ahí, no sirve para nada. Entonces, si ves 111, 222, 333, 444, si pensás en alguien y después te llama, no te quedes con pensé en alguien y me llamó. Bueno, ¿qué es lo que tengo que trabajar? ¿Sí? O sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Me conozco? ¿Estoy trabajando desde mi propósito, desde mis valores? ¿Sí? No nos quedemos en la mística nada más, porque si no nos sirve absolutamente de nada ese despertar espiritual. Quiero decir también que uno después del despertar espiritual sigue experimentando dolor, ¿sí? O sea, no es que una vez que uno despierta espiritualmente se convierte en Dalai Lama y está todo el día amor y paz, ¿no? Siguen molestándonos cosas, seguimos poniéndonos tristes por ciertas situaciones, seguimos experimentando dolor, porque estamos en esta realidad para experimentar dolor y de esa manera crecer, ¿no? Entonces es muy importante no creer tanto estos gurúes de la espiritualidad que están todo el tiempo como, ay sí, la vida es hermosa y todo es perfecto. ¿Por qué no? Los problemas siempre van a existir, el dolor siempre va a estar, pero lo que va a cambiar es nuestra actitud para con ese problema. Entonces se van a dar cuenta que capaz antes lloraban por una situación meses y que ahora son semanas y que después son días, ¿sí? Entonces de a poquito van a ver como ese proceso y ese progreso de su desarrollo personal. Pero para todo esto tenemos que interiorizarnos en nosotros mismos. Entonces lo que siempre recomiendo es primero empezar por nosotros, viendo conferencias, leyendo libros, pero lo que quiero que quede más en claro es que el conocimiento, la información, no es absolutamente nada si nosotros no lo aplicamos en nuestra vida. Yo puedo ver 300 conferencias de cómo generar un hábito, pero si yo no aplico lo que estoy viendo en ese video, perdí mi tiempo, estoy perdiendo mi tiempo. Entonces, lo que quiero decir como para finalizar este video es que está todo en tus manos. Nadie te va a venir a salvar, nadie te va a venir a obligar, nadie te va a poner las alarmas que yo me ponía. Lo tenés que hacer por tu cuenta. En el momento que toques tu límite, vas a ver cómo vas a cambiar o vas a cambiar. Pero si puedes hacerlo antes, mejor, pero no está bueno tocar el límite. Entonces,
Si vas a estudiar algo, si vas a querer conocerte mejor, si vas a, digamos, ver conferencias, tenés que aplicar el conocimiento. El mejor aprendizaje es aquel que se hace por experiencia. Siempre que hablo de algo, trato de hablar de algo que yo experimenté, algo que yo sé, que viví en carne propia, porque si no, me quedo mucho en la teoría y eso no sirve demasiado. Entonces, aprender por la experiencia, experimentar, atrévete a experimentarte, a conocerte más, pasar tiempo con vos mismo. La soledad está como infravalorada. Si ahora sos una persona que no puede estar sola, te digo, yo fui una persona que necesitaba estar siempre rodeada de gente y al día de hoy estar sola es mi parte favorita del día. Así que con eso termino el video de hoy explicativo, y si tenés ganas de que haga algún otro video recomendando específicamente qué charlas, qué libros, qué personas o qué hacer específicamente, puedes dejármelo en los comentarios y próximamente lo voy a estar haciendo. Gracias por quedarte hasta acá y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.